Buenas noches, mi nombre es Mauricio León Mota. El parcial que voy a resolver es el parcial 1C. En este primer punto, dibuje la señal de entrada de B y la señal de salida de O para la siguiente topología. Esta es la topología. En el parcial, en la parte que resolví, tomé dos nodos. En el nodo A, sumatoria de corrientes, y en el nodo B, sumatoria de corrientes. Es Acá resulté la sumatoria de corriente en el nodo A, donde me dio un voltaje VO. Y aquí, cuando hago la sumatoria de corrientes, aquí tengo el error. El, la corriente en un condensador no es B más sobre SI. En realidad, debía realizar lo siguiente. Recordemos que cuando vale, la corriente de un condensador es la derivada de B más sobre T. Entonces ya aquí ya comienza a hacer todo el cálculo. Recordemos que B más es igual a B menos, como está acá. Pero antes de realizar esto, tengo que ver cuánto vale B menos. Entonces en el nodo 1 me da el voltaje de B menos, que me queda que es BO por R4 sobre R4 más R2. Bueno, ya entrando a evaluar el nodo 2, ya esto es pura matemática. eh, Realizo factor común de BO, y acá hay un pequeño truco, por así decirlo, en donde digo que R2 es igual a R4 y R3 es igual a R1. Era con esta parte, sigo resolviendo la matemática hasta obtener una señal de BO, la cual me da que BO es igual a 2 por R2 sobre R3 por C por R2 por la integral de mi voltaje de I de T. El voltaje de I de T, evaluándolo, lo voy a hablar entre menos 5 y 5, era que lo que me pide la solución del parcial. Acá tengo ya mi simulación, en donde tengo una señal por pulsos que va desde 5 hasta menos 5. Entonces acá ya se va a poder ver la señal de salida. Entonces, listo. Entonces la primera parte es, tengo la señal de entrada. La señal de entrada, como dice, que va desde 5 hasta menos 5. Hasta menos 5, como se puede observar. Y entonces ya para tener mi señal de salida, la que tengo es la siguiente. ¿Por qué la gráfica me así? Recordemos que cuando tengo un valor negativo, el voltaje de salida, el valor mínimo que va a salir es cero. ¿Por qué? Por esta topología del amplificador, que este amplificador va a tierra, es decir, que sale algo negativo, se va a saturar, por tal motivo me va a dar cero. Y esta es la primera parte de mi parcial. En el segundo punto me decían que se tiene un sector inductivo para una distancia entre 0 a 35 milímetros, y que el sensor estaba en un rango de voltaje entre menos 5 y 5. Entonces, ¿cuál era lo más complicado acá? Era hallar el valor de BP. En el parcial, lo primero que hice fue pasar todo el sistema de impedancias para poder trabajar de una manera más fácil. Aquí también hallé el valor de LS mínimo y LS máximo según el rango. Entonces, en la primera parte tenía un LS mínimo de 10 milihenrios y un L máximo de 10.367 milihenrios. Acá realicé lo de la fuente de voltaje, BI. Recordemos que es el voltaje de remesa y tal voltaje de pico. Entonces 10 sobre raíz de 2 para que me dé el voltaje de pico. Además, tener en cuenta que W es 2pi por F. F en mi caso es 1 kHz. Eh, ya después de pasar la impedancia,
Recordemos que la impedancia para una resistencia es el mismo valor, pero el de una inductancia es J omega por el valor de la inductancia y el del condensador es menos J omega por el valor de la capacitancia. Entonces aquí realicé todo el cálculo, pero aquí tuve un error, el cual se me dificultó un poco utilizar el término los fasores con polares y eso. Era como corregí esta opción. Ya la corregí fue utilizando un simulador que es muy óptimo para realizar este tipo de operaciones como los MATLAB. En, en MATLAB lo que hice fue realizar las ecuaciones en donde entonces acá voy a dar mi distancia, o sea mi rango que va de la distancia que va desde 0 hasta 35. Esta, esta es la LS mínima o máxima que te va a caer dependiendo del valor de la D. Está el valor de la capacitancia, la frecuencia, el voltaje BF, que es 10 sobre raíz de 2 como le dije, que necesitamos el voltaje pico, W, 2pi por F. Y este es el valor de la impedancia, de la resistencia y la inductancia, la de mi capacitor y mis medidas de resistencias hasta hallar obviamente, y acá está la fórmula, y también por último va a sacar la magnitud del ángulo. ¿Por qué utilizo esta RAD2? Porque utilizo esta parte de acá para que el ángulo no me salga en rectangular sino en forma polar, para poder que me da el ángulo bien. Entonces acá simulando me da que la magnitud me da 1.4 a un ángulo de menos 107.6. También hice lo mismo para mi rango máximo, que fue 35 milímetros, en donde voy a tener una magnitud de 1.06 y un ángulo de menos 108.07. Listo, entonces con estos valores ya obviamente ya me voy a realizar los demás cálculos. Entonces aquí tengo mis valores, en donde tengo el valor de BP, el valor de Pmax, en donde es muy importante aquí hallar la amplitud, porque la amplitud, como tenemos una señal seno, debemos saber cuál será nuestro rango máximo y nuestro rango mínimo. Esto es muy importante para poder hallar la recta, para poder saber cuánto va a ser nuestro voltaje de salida. En nuestro caso vamos a utilizar el voltaje máximo. ¿Por qué el máximo? ¿Por qué el mínimo y no el máximo? Porque este planteamiento es simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque el rango de voltaje va entre menos 5 a 5. Es decir, que tampoco va a tener un intercepto. Nada más va a tener el valor en X. Era acá yo toda mi parte de la pendiente 3.31, me da un valor 10 igual a 3,31x, no tengo intercepto por lo mismo porque es simétrica, y aquí hago toda la solución para poder tener ya mi vuelta de salida. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? En esta parte no puedo unir los dos circuitos, porque primero que todo necesito realizar primero un restador y después un acoplo de impedancias, como lo vamos a poder ver en la simulación. Entonces aquí voy a disponer a abrir la simulación. Entonces era la primera parte, era que hice en la simulación, fue hallar el valor del LS mínimo y LS máximo. Entonces acá recordemos que el LS mínimo me dio 10 milihenrios. 10 milihenrios y el valor que me da es 1.06. Me dio igualito que el que tenía en la parte teórica. Entonces ya yéndonos vamos a simular era ya todo el circuito completo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo
tengo esta etapa con el valor máximo que da 10.45 milihenrios. Es más adelante tengo la etapa del acoplo de impedancias, como lo pueden observar acá, donde tengo un BP más y un BP menos, el acoplo, y después va mi etapa del restador, que es esta de acá. Y ya después del restador ya va a la etapa de la ecuación de la recta, y igual a mx más b, que fue la última parte que hallé por cálculos, que es esta que está acá. Entonces voy a poner a simular, en donde me da que acá el voltaje BP me da 1.08, que me da muy similar al que tengo en el otro, en MATLAB y a los cálculos. Y también acá afirmo que este valor está bien porque es a la salida del restador me sale el mismo voltaje. Listo. Entonces acá tengo, entonces vamos a observarlo ya en un diagrama en donde tengo, tengo el rango que el rango del sensor es, es, es el valor en el que el sensor está, que es entre -5 y 5 voltios. Era, además tengo acá la señal roja, ya es el valor en que me va a funcionar el sensor, que viene siendo 1.5 menos 1.5. Entonces, el cálculo que tenía era 1.8 por raíz de 2, me da 1,52 aproximadamente. Entonces, mire que el valor está muy cercano. Entonces, esto confirma que tanto la parte teórica como la parte simulada, más la simulación que es el MATLAB, todo tiene su. Es todo similar. Mm. Por último, está la etapa de la recta, en donde hay el valor de A, B, de AT, de RF y RI. Este es realmente la última etapa. Esa es la que ya tengo el voltaje de salida, como se observó en la simulación. Ya en este tercer punto, mire que utilizando amplificadores operacionales, simular la respuesta del siguiente problema. En donde pues aquí había que tener en cuenta que iba a ser una matriz 3x3. Es dependiendo de la interpretación o cómo uno miraba cada ecuación. En mi caso, pues tuve el siguiente desarrollo, que fue eh, este punto, si no me tocó que corregirlo. Este punto sí, este tercer punto donde planteé mis tres ecuaciones. Como se pueden observar, decía que la suma de los tres billetes sumaba 235 millones. Por temas de, por temas de números, se dieron estas cifras. También me decía que un planteamiento era que el valor de Z era el doble que el de Y. Otro era que la suma de cada uno daba 19 millones. En fin, era acá hice todo el planteamiento de mis tres ecuaciones, ya teniendo un sistema A muy importante. El BCC acá era muy alto debido a los números tan altos que se manejaban. Es ¿Cuál fue el planteamiento mío? Fue tener las tres ecuaciones y de cada ecuación reemplazar una única variable. En esta primera voy a despejar x, en la segunda z y en la última y. Como acá tengo x, y y z, x, z, y para reemplazarlo en esta primera parte. Entonces es despeje x, hice todo hice todo para hallar el amplificador, que amplificador me quería dar. Esto lo hice por etapas, primero que todo. Entonces acá digo todos los valores del amplificador, en donde me da este amplificador, es el siguiente. Después hice lo mismo con la segunda columna, pues ya despejando en términos de z, donde también realicé todos los cálculos. Y acá obtuve mi amplificador con los valores de resistencia conocidos. Y en la tercera etapa realicé la misma interpretación, pero ya despejando x, y.
eh, volví a revisar todos los cálculos matemáticos para tener mi amplificador y por último ya obtuve ya mis tres etapas, ya las uní, donde, donde ya tengo este circuito. En la simulación ya también lo mismo, agarré cada etapa en donde tengo mis etapas, obviamente acá tengo un voltaje de BCC demasiado grande, en mi cargo es 55.000 y ya acá está la etapa uno con sus valores de resistencia conocidos, la etapa 2 con valores de resistencia conocidos y la etapa 3 con sus valores de resistencia conocidos, sabiendo que la entrada de uno, sabiendo que la salida de uno en la entrada del otro, como se puede observar de este amplificador, que la salida de este amplificador que a la Z era la entrada de este primero. Eh, Ese fue el desarrollo pues que hice para este tercer punto. Por último, en este cuarto punto, me dicen, usando amplificadores operacionales, diseñar el siguiente sistema dinámico, en donde, y muy importante, utilizar la cantidad mínima de elementos. En mi caso se ve cómo planteé el ejercicio, en donde, en donde al principio pensé es que los signos me dan contrarios a cómo me van a salir después de integrar cada parte que más adelante se verá la simulación. Lo quise multiplicar por menos uno, pero el momento de multiplicarlo por menos uno era, vi mal los signos, por tal motivo, era este amplificador no iba aquí. Entonces ya con esto ya decidí obviamente interpretarlo de una mejor manera, en donde acá ya tengo la ecuación, obviamente realizo el despeje, tengo un BCC de 10 voltios y comienzo a realizar toda a saber cuánto me dan los valores de resistencia, RF, R1, R2, R2 negada, para poder tener, también muy importante, allí los valores del integrador, en donde recordemos que el valor de RF, que diciendo que R1 y R2 es igual, tiene el mismo valor que RF, tienen que ser infinito, o un valor muy alto, en este caso tiene 100 megas, y el condensador en mi caso fue 1000 microfaradios. Hay que tener en cuenta que la impedancia Z de la resistencia RF debe ser mucho mayor que la impedancia del condensador, pues para tener sí, una, una coamplificación del circuito. También está el inversor que por último se utilizó para la última etapa que lo necesitaba invertir la señal. Entonces este fue todo mi circuito, en donde les muestro mejor la simulación, que yo creo que es más clara. Listo. Entonces, en esta primera parte voy a tener, me va a salir Y'. Y, me va a salir Y tres veces en esta primera parte. Pasa, Y tres puntos. Pasa por un integrador, que es este de acá, y ya me va a salir menos Y dos puntos. Y este menos Y dos puntos, esta señal, va hacia la entrada de R1 negado en mi caso, que es 50K. Era ya después de tener menos Y dos puntos, que es esta etapa de acá, esta etapa de acá, ya voy a tener Y un punto positivo. Y también hago lo mismo que la entrada era de mi circuito que viene siendo acá 25K. Y ya por último va a tener la entrada de menos Y. Pero lo que pasa es que yo en el ejercicio, como resultado del ejercicio me quedo me quedo que el ejercicio era, entonces aquí
me tiene que dar la Y positiva. Por tal motivo, utilicé un amplificador, un inversor para invertir esa señal y que tuviera Y positiva. Esta también es la entrada de mi otra resistencia. Y, y este fue todo el planteamiento de mi cuarto punto, en donde tengo todas las etapas. Era para poder que la expresión se me disminuyera, hay que utilizar es un integrador. Y ya este es mi segundo punto, mi último punto. Ya se fue mi parcial. Muchas gracias por su atención.